Vamos a continuar hablando del diodo. En esta ocasión hablaremos de la ecuación de Shockley, también conocida como ecuación del diodo. Esta ecuación es un modelo teórico en corriente continua para el dispositivo y no incluye la región de ruptura. Es muy importante porque tiene aplicaciones tanto teóricas como prácticas y nos permite trabajar muchos aspectos. Nosotros naturalmente haremos una introducción breve al respecto. Por ser modelo de corriente continua no incluye parasíticos tales como capacitancia, ruido y otros. Sin embargo, forma parte del modelo general. La ecuación de Shockley se refiere a esta ecuación donde la corriente del diodo con la referencia que se muestra está dada por IS E elevado a el exponente del voltaje del diodo dividido entre N por Bt menos 1. Vamos a ver cada uno de los parámetros a continuación. La corriente IS es se le llama corriente saturación inversa. Depende de la fabricación y también del material, pero oscila normalmente entre 10 a la menos 16 y 10 a la menos 9 amperios, siendo 10 a la menos 9 amperios el caso principalmente de los diodos discretos, es decir, los diodos que podemos usar en un laboratorio. Estos diodos y también los diodos aún integrados, donde tenemos corrientes muy pequeñas, se ven afectados por otras características, y para tomar en cuenta eso se introduce un factor n, que es un coeficiente experimental para ajustar precisamente esas características. Teóricamente n es igual a 1. Para los diodos, ya cuando son de tipo discreto, el valor n va a estar entre 1 y 2. Y como dijimos, se toma en cuenta para introducir condiciones no ideales, parásitos en medidas y otras cosas. Y de esa manera no tenemos que entrar en los detalles de fabricación ni en los detalles de otras características. Es un valor que se toma una vez que se tienen los datos de medidas del transistor. Vt es el voltaje térmico, o también llamado voltaje termal, y está dado por la ecuación Kt sobre Q, donde K es la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules por grados Kelvin. Q es la magnitud de la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, y T es la temperatura en unidades absolutas Kelvin. Si ustedes hacen un análisis dimensional, joules por Kelvin multiplicado por Kelvin y dividido entre coulombio, les quedará precisamente joules entre coulombio, que es la unidad de voltio. Este valor, voltaje térmico a temperatura ambiente es de aproximadamente 26 milivoltios, y ese es el valor que generalmente vamos a estar utilizando en nuestros cálculos. Sin embargo, si queremos otras temperaturas, un cálculo rápido es T entre 11.600, donde 11.600 sale precisamente de dividir Q entre K. Si comparamos las curvas experimentales con las curvas teóricas, aquí tenemos un ejemplo. Esta curva es una curva experimental. Esta es fotografía obtenida de un osciloscopio. Y a la derecha tenemos la curva utilizando la ecuación de Shockley. Vemos que tiene una forma bastante parecida,
En este caso tenemos un pico amperio de IS y N igual a 1.4. Ya en un caso de interés, calculamos IS y N en la manera como se va a ver más adelante. La ecuación en sí es un poquito complicada y hay simplificaciones que vale la pena tomar cuando queremos trabajar con ella. Para un voltaje del diodo suficientemente grande, digamos mayor de 50 milivoltios o inclusive menos, podemos nosotros despreciar el término 1 y limitarnos a una ecuación exponencial pura. Si el voltaje del diodo es negativo, es decir, si el diodo está inversamente polarizado, entonces esta corriente nos da el valor de negativo IS, lo cual técnicamente es una constante y por eso se le llama saturación inversa. Físicamente, conforme va aumentando el valor absoluto del voltaje en polarización inversa, hay otros fenómenos que entran en juego y el valor de IS va aumentando ligeramente hasta que se llega a lo que hemos hablado nosotros anteriormente de la región de ruptura. IS en general depende fuertemente de la temperatura y a modo de aproximación se puede decir que cada vez que aumenta 5 grados centígrados la temperatura, el valor de IS se duplica. No entraremos en detalles para este tipo de cálculos, pero esto nos hace ver cómo la corriente del diodo depende de la temperatura tanto por el voltaje térmico como por el valor de IS. Como primer ejemplo nos interesan, o para ilustrar varios aspectos teóricos, nos interesa trabajar circuitos resistivos con solamente un diodo. En particular vamos a hablar en este momento de un circuito con fuente constante. La fuente E y la resistencia R pueden ser el equivalente de Thevenin si el circuito es mucho más complicado. Nos interesa la fuente constante precisamente porque nosotros estamos hablando de una ecuación que maneja la corriente directa. Si la fuente está variando, esta variación debe ser lo suficientemente grande y también lo suficientemente lenta como para que lo que estemos hablando aquí sea válido en los diferentes instantes. Para este circuito tenemos primeramente la ecuación de la malla, R y la resistencia por la corriente más el voltaje del diodo va a ser igual al valor de la fuente, y esto es esto es independiente de cualquier otra consideración por la ley de Kirchhoff. Y por otro lado tenemos nosotros la ecuación del diodo, que aquí ponemos en forma genérica como una función igual a 0. Esta ecuación 2 puede no necesariamente ser una ecuación de tipo analítico como la ecuación del diodo. Supongamos que no conocemos IS ni N y tenemos solamente los datos experimentales y entonces es una gráfica. Puede ser una ecuación no lineal como la ecuación de Shockley o una ecuación que incluya otras características, o puede ser una aproximación seccionalmente lineal como las que vamos a ver más adelante. Para resolver este sistema de ecuaciones, vean ustedes, son dos ecuaciones con dos variables, podemos utilizar un método gráfico, podemos utilizar métodos numéricos o podemos hacer un análisis de circuitos lineales en el caso C visto anteriormente, es decir, en el caso que hagamos una aproximación seccionalmente lineal. Y este es generalmente el proceso que seguimos los ingenieros y que veremos más adelante. A la ecuación 1 se le conoce como recta de carga, en inglés load line, porque en el plano BD e ID es una recta.
como las dos ecuaciones están en el voltaje del diodo y la corriente del diodo en ese plano, ahí podemos trabajar el método gráfico, que consiste justamente en trazar las dos ecuaciones. Recuerden la ecuación 2, que aquí estamos llamando ecuación del diodo, pero que puede ser de tipo experimental, y la recta de carga. Ustedes aprendieron en sus cursos de álgebra donde se cruzan, donde hay cruce en las dos ecuaciones. Ese nos da precisamente el resultado que andamos buscando para la corriente y el voltaje. Este sería el valor de la corriente y el valor del voltaje. Un ejemplo de la solución gráfica la podemos hacer. Tenemos aquí, por ejemplo, estos valores de fuente de 5 voltios, resistencia 1 kiloohmio. La corriente IS de 10 picoamperios con un factor N igual a 1.5. Usamos una calculadora gráfica. En este caso utilicé una TI Inspire, una de Texas Instruments. Tenemos aquí la ecuación azul, viene siendo la ecuación de la recta, ¿sí? Aquí yo despejé para la corriente I, que es el eje Y, y la corriente, el eje X, viene siendo el voltaje del diodo. Acá tenemos la ecuación del diodo utilizando los parámetros que mencionamos, que son 10 picoamperios y 1.5 para el valor de N y 26 milivoltios para el valor de Bt. El punto donde se intersecan es aproximadamente 0.77 voltios y 4 miliamperios. Recuerden que en una calculadora gráfica el punto de intersección no necesariamente se encuentra de manera exacta debido a que el salto se hace entre píxeles con una definición que está dada por la calculadora, pero es un valor bastante aproximado y bastante bueno. Como ejemplo de método numérico vamos a utilizar el método de iteración, que consiste en ir encontrando valores adecuados. Si E es suficientemente grande, estamos hablando de 1 voltio, 2 voltios o más, ¿verdad? Podemos utilizar el siguiente proceso, y para que vamos a ilustrar utilizando el valor de 15 voltios para la fuente, 2 kiloohmios para la resistencia, 950 picoamperios y N igual a 1.5 para el diodo. Vamos a utilizar 26 milivoltios para Bt. Lo que hacemos nosotros es un algoritmo que consiste primeramente en dar un valor inicial para Bd. Estoy escogiendo 0.5 voltios, puede ser otro valor, 0.1, 0.2, lo que sea. En el segundo paso utilizamos la ecuación del diodo, la ecuación del lazo para encontrar la corriente que corresponde a ese valor de diodo, y cambiamos el valor del diodo, un valor nuevo, utilizando entonces la ecuación del diodo, y repetimos los pasos 2 y 3 hasta lograr la convergencia. Nuevamente, utilizando la calculadora gráfica, tenemos aquí dos pantallas. La primera línea definimos los parámetros y los elementos del circuito. La siguiente es la iteración, y aquí tenemos los pasos 2 y 3 seguidos uno después del otro, separados por estos dos puntos, precisamente para poder entonces hacer la iteración fácilmente, para poder encontrar los valores, para poder tenerlos visualmente. Marcamos aquí esta lista
el primer elemento es el voltaje y el segundo elemento de la lista es la corriente. En este caso particular, y esto fue un accidente puesto que utilicé un valor de 0.5, la iteración fue rápida. De hecho, en el segundo paso llegamos al mismo valor prácticamente, y esto se repitió, así que tenemos con dos cifras significativas un voltaje de diodo de 0.62 voltios, 620 milivoltios, y una corriente de diodo de 7.2 miliamperios. Cuando la fuente es baja, entonces la iteración la hacemos de una manera diferente. En este caso bajo quiere decir que es de 0.7, 0.8 voltios o menos. Estamos tomando valores positivos. Recuerden que para valores negativos básicamente tenemos ID igual a negativo IS. Vamos a tomar una fuente de 0.4 voltios con las mismas características de los otros elementos, y ahora la inicialización la hacemos con la corriente ID y con el lazo o con el circuito calculamos el voltaje del diodo. Como paso 3 calculamos con la ecuación del diodo la corriente y repetimos hasta llegar a una convergencia. Aquí tenemos el primer paso. Tenemos aquí la primera línea de del paso 2 y el paso 3. Aquí la lista la tenemos a la derecha, pero aquí vemos el resultado: 0.4 y 2.7 por 10 a la menos 5 amperios para la corriente. En esta ocasión se obtiene un valor tal que necesitamos 10 iteraciones. No las voy a poner todas las pantallas aquí, simplemente pongo la última pantalla donde la convergencia se alcanza y tenemos nosotros que el voltaje del diodo va a ser 0.37 voltios y la corriente del diodo va a ser 13 microamperios. Así pues vemos dos cosas aquí. Primero, para poder hacer un método analítico necesitamos contar con un elemento computacional bastante bueno, y en segundo lugar, ya si tenemos más de un diodo vamos a tener problemas para hacer matemáticamente el asunto. Y una cosa interesante es que el método numérico, aunque es bastante atractivo, no nos da mucha información respecto al comportamiento o a simplificaciones que puedan ayudarnos a desarrollar nuestra intuición, y para eso vamos a estar utilizando nosotros los modelos lineales. Pero sigamos con nuestra ecuación. Y un factor importante es poder determinar N y la corriente de saturación. El fabricante nos da datos o se obtienen por medio de mediciones, y generalmente trabajamos con dos puntos en el plano del voltaje y corriente del diodo, usando valores que sean del voltaje suficientemente grandes para que podamos simplificar con la ecuación exponencial sin necesidad de utilizar el término -1. Aquí tenemos los dos valores, 0.6 voltios para 1 miliamperio, 0.680 voltios para 10 miliamperios. Debo aclarar que estos valores fueron obtenidos de una hoja de datos y vamos a utilizar 26 milivoltios. Como dijimos, la ecuación va a ser solamente la simplificada despreciando el término negativo 1 en el paréntesis. De los datos tenemos nosotros estas ecuaciones. Si dividimos
la segunda entre la primera, se cancela IS y recuerden ustedes que los exponentes se restan. Así que dividiendo encontramos esta ecuación de donde podemos nosotros resolver para n y obtener el valor de 1.34. Ya usando este valor podemos insertarlo en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar entonces una relación que haya entre la corriente IS y el valor de ID y nos permite encontrar IS. Naturalmente, estas son una aproximación. Normalmente nosotros utilizaríamos esos valores aquí para ver si el valor de 10 miliamperios o un valor suficientemente aproximado se obtiene. Si el valor es diferente y queremos más exactitud, normalmente procedemos con una regresión lineal que no vamos a hacer aquí. Pero normalmente estos valores son bastante aceptables y los podemos trabajar sin ningún problema. Vamos a cerrar utilizando un amplificador logarítmico como ejemplo de aplicación de esta ecuación, y para eso lo que vamos a hacer es introducir el amplificador operacional y vamos ahora usar como elemento de realimentación un diodo en lugar de una resistencia. Si hacemos las ecuaciones como suponiendo que el amplificador operacional es ideal, ¿verdad? Entonces el potencial aquí en este punto es 0 voltios y la corriente en la resistencia es Vin sobre R, que va a ser igual a ID porque el amplificador operacional no absorbe ninguna corriente. Esta corriente debe ser mayor que 0 y por lo tanto se tiene la condición de que el voltaje de entrada debe ser positivo. La ecuación del diodo nos permite calcular el VD, el voltaje en el diodo, el cual va a ser precisamente el negativo del voltaje de salida, y sustituimos la primera ecuación en esta ecuación del diodo y tenemos aquí la relación que andamos buscando. Vemos por qué se le llama amplificador logarítmico, puesto que la función que estamos realizando es precisamente la de un logarítmico y es inversor por el signo menos. Les recuerdo que al amplificador operacional recibe ese nombre precisamente porque nos permite hacer operaciones. En resumen, en este video se presentó la ecuación de Shockley, la ecuación del diodo. Vimos que se puede aproximar cuando está en polarización directa por una ecuación exponencial. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando hablemos del transistor. Y también vimos cómo obtener IS y N a partir de datos experimentales. Algunos ejemplos de análisis incluyendo un amplificador logarítmico, ¿verdad? Utilizando esta ecuación. Pasemos entonces a los próximos videos.